Buenas tardes a todos. Hoy vamos a celebrar el Día de los Reyes Magos, que fue ayer, pero pues aquí nos llegó un poco más tarde, ¿no? Tarda mucho en llegar aquí los camellos, el caballo, y sobre todo el elefante. Bueno, pues eh, fue día de todos los que estamos en la astrología, tanto los profesores como los alumnos, los investigadores y los astrólogos que también hay. Entonces, cómo celebramos nosotros esto? Porque los Reyes Magos eran astrólogos. Y de esto nos va a hablar Francisco Cárdenas, quien pues ya tiene como 30 años trabajando con astrología, y él es el coordinador de nuestro colegio y también de la escuela, y es el que está como buen Leo, está al tanto y al punto y echándole muchas ganas, cargando con todo el paquete. Y bueno, pues sin más ni más, con esta presentación le damos la bienvenida y adelante, Francisco, y platícanos sobre los Reyes Magos. Muchas gracias, Fernanda, por esa inmerecida presentación, pero pues te agradece. Y bueno, pues vamos a iniciar nuevamente por la presentación y ya la están viendo en pantalla, ¿verdad? Bien, pues el tema de hoy, el día de hoy son los astrólogos Reyes Magos. Muy bonito título porque no le pusieron nada más los Reyes Magos, sino los astrólogos de los Reyes Magos. Investigando bastante sobre este tema, vamos a hablar de ellos, cuál era su función y cuál fue su aportación. Hay que empezar por hablar de la estrella de Belén. Esta estrella ha sido objeto de debate durante siglos. La pregunta es, ¿cómo dieron los Reyes Magos o los astrólogos magos con esta estrella? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la siguieron? ¿Cómo sabían que se iba a presentar? Este fue un fenómeno celestial que guió a los Reyes Magos hacia el lugar del nacimiento de Jesús. Y bueno, ha sido interpretado desde diferentes perspectivas religiosas, astronómicas y astrológicas. El día de hoy trataremos de abarcar el punto de vista astrológico y astronómico. Bueno, entonces para iniciar este tema hay que remontarnos al contexto astrológico y esto se da con el relato del Evangelio de Mateo, es el capítulo 2 del versículo 1 al 12, que menciona a unos sabios que vienen de Oriente guiados por una estrella para adorar al rey de los judíos. Entonces, en este contexto, los magos no se referían a magos en el sentido moderno, sino a astrólogos o sacerdotes de tradiciones orientales, probablemente zoroastrianas, de Persia o caldeos de Babilonia, y estas culturas eran conocidas por su profundo conocimiento de la astronomía y la astrología. Además, era gente sabio porque en esa época, pues para saber exactamente los movimientos planetarios, los aspectos y cómo se refleja todo esto en la carta natal, pues no era fácil y no cualquiera entendía. Hay que remontarse a la época que no había escuelas públicas ni escuelas privadas, solamente los grandes eruditos, los que apoyaban al rey en la corte o los reyes. Unos cuantos elegidos sabían leer y escribir y bueno, de ese grupo, unos grupo muy más reducido, más compacto, pues eran expertos en matemáticas. Actualmente considero que pues nos sería muy difícil a todos nosotros generar las efemérides y calcular la carta natal a mano. Entonces imagínense lo que hicieron estos astrólogos magos de la época para poder dar con este fenómeno. Les voy a poner este video. La historia de los Reyes Magos tiene raíces en el relato bíblico del Evangelio de Mateo, Mateo 2, 1-12, que menciona a unos sabios que venían del oriente guiados por una estrella para adorar al rey de los judíos. En ese contexto, los magos no se referían a magos en el sentido moderno, sino a astrólogos o sacerdotes de tradiciones orientales, probablemente zoroastrianos de Persia o caldeos de Babilonia. Estas culturas eran conocidas por su profundo conocimiento de la astronomía y la astrología. Vamos a continuar. Bien, entonces vamos a hablar del fenómeno astronómico y astronómico de esta estrella. Aquí estamos viendo a mano derecha en la lámina, pues el movimiento de las estrellas, las galaxias y los planetas que por ahí puede haber. Qué bonito cómo se va acercando este efecto y cómo vamos viendo en los diferentes colores de las diferentes galaxias. Y los diferentes colores se refieren mucho a la magnitud del color o de la energía que genera las estrellas. Bueno, entonces existen
varias respuestas a esto de cómo pudo darse esto de la estrella de Belén. Les voy a platicar de tres. La primera es que se dice que pudo haber sido el paso del cometa Halley, que es un cometa brillante que orbita alrededor del Sol cada 76 años en promedio y que lo podemos ver desde la Tierra. Este cometa, pues lo vemos cada 76 años y cada 76 años deja cierta huella a su paso. No nos vamos a meter ahorita en la interpretación de este cometa, pero se ha dicho que cuando pasa es presagio de posiblemente de guerras, de enfermedades, etcétera. Y bueno, como su paso es de 76 años, somos dichosos o son dichosos los que puedan verlo pasar en su vida al menos dos veces, porque bueno, pues dura 76 años, ¿no? Entonces tendríamos que estar jóvenes para verlos y darnos cuenta y llegar a una edad más avanzada para ver el segundo paso de este cometa por la Tierra. El otro aspecto que se maneja astrológico y astronómico es que durante esa época del nacimiento de Jesús hubo una conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Piscis. En este diagrama vemos aquí a Júpiter, que es uno de los planetas grandes del sistema planetario, y aquí abajo está su nombre de Júpiter, y está en el signo de Piscis, y Saturno pues lo tapé con la lámina, pero bueno, ahorita la vamos a ver más a fondo. Miren, entonces estuve investigando más o menos en qué época se dio esta conjunción y logré más o menos ubicarlo el 24 de octubre del 2000, digo, del año 100 antes de Cristo en Belén. Si se fijan, está muy interesante porque esta conjunción se puede dar en diferentes días, se puede dar hasta en el mes de diciembre, pero se está jugando con las órbitas y las órbitas es las distancias que hay entre los planetas que permite cierta flexibilidad. Entonces aquí, si se fijan, está cerrada la conjunción. Está a 15 grados Saturno y está a 15 grados Júpiter de Piscis y lo ubiqué en la casa 9, naciendo a las 9:50 p.m. de la noche. Si se fijan, la casa 9 es la casa de la filosofía, la casa de religión, la casa de los grandes, de los viajes largos. Entonces también vemos que en esta casa, en esa fecha y ese día y a esa hora, está Urano y Urano está aquí en Acuario, lo cual hace, bueno, está en la casa 9 cae en Acuario y eso nos daría que viene un mensaje, un cambio de forma de pensar, un cambio de ideas. Y Urano está pues en esa casa, que está bien ahí Urano, aunque está en Piscis, pero Urano también representa la alta escuela, el pensamiento avanzado. Entonces aquí nos da, creo yo que más o menos ubiqué bien esto de la hora de nacimiento de Jesús y probablemente el día, de acuerdo con esta idea de que se dio cuando Saturno y Júpiter hicieron conjunción. Y bueno, estos planetas son muy visibles desde la Tierra y dependiendo de la órbita, se pueden acercar más, porque acuérdense que las órbitas no son redondas, son elípticas, entonces se pueden acercar más a estos planetas y podrían ser vistos a simple vista. Y también con la gran ventaja de que son planetas, bueno, Saturno y Júpiter tienden a ser medios lentos, entonces le dan mucha oportunidad a la gente pues de viajar y seguir viéndolos. Y bueno, vemos aquí grandes trígonos y demás, no vamos a interpretar la carta astrológica. ¿Y por qué decimos que esta conjunción es relevante de Júpiter y Saturno? Bueno, pues en la antigua astrología, Júpiter era asociado con la realeza y el poder. Acuérdense que Júpiter es Zeus en la mitología griega, mientras que Saturno representa la justicia y la sabiduría. Saturno también representa el tiempo. Entonces, esta conjunción de dos planetas podría ser interpretada como un evento de gran importancia, como el nacimiento de un líder o una nueva era, porque está ubicada, como les digo, en la casa que cae en el signo de Acuario. Entonces aquí también les pongo, según el cálculo histórico, en el año 7 antes de Cristo coincide con un periodo en el que los magos o los sabios astrólogos de Oriente pudieron haber estado atentos a fenómenos celestiales extraordinarios que anunciaban un evento importante. Bueno, ese es el segundo evento donde probablemente se basaron los reyes magos o los astrólogos magos para seguir la estrella o para seguir este reflejo de energía, de luz, o para seguir estos planetas a través del cielo y ver dónde termina. El siguiente es que haya habido una explosión de una nova o una supernova y esa explosión pues fue visible en la Tierra y aquí les tengo un video de cómo sería una explosión. Vean nada más el tamaño de energía que se libera.
La voy a poner otra vez. Y si esta explosión de esta supernova no se dio a una distancia corta, entonces podemos ver esta explosión de otra manera, como es esta. Fíjense cómo ya parece una estrella en movimiento, viéndola desde una distancia más lejana, ¿no? La voy a volver a repetir para que la vean, cómo va caminando esa energía, esa explosión que se libera a través del cosmos, de una nova o de una supernova. Entonces, también ese es otro aspecto que pudo haber ayudado a que los astrólogos magos o los reyes magos se dieran cuenta que se iba a presentar este cambio de era, porque realmente ahí empieza la era de Piscis. Estamos saliendo ya de la era de Aries, entonces estamos en este evento importante, ¿no? Bueno, antes de continuar, también quiero decirles que el zoroastrismo o el mazdeísmo era una religión monoteísta, la primera de la religión monoteísta del mundo. ¿Qué significa que sea una religión monoteísta? Pues en esa época todas las culturas y todas las religiones tenían muchos dioses para cualquier cosa. O sea, por ejemplo, los griegos tenían un dios para la agricultura, un dios para la ganadería, para la fertilidad, en fin, para la lluvia. De hecho, los griegos tenían un dios que era un dios sin nombre, porque temiendo que fueran a ofender a algún dios que ellos no se dieron cuenta que existía, entonces dejaron como esa posibilidad abierta para que cuando se descubriera, se le daba ese nombre. Ah, pues este es tu lugar, tú eres el Dios que nos faltaba, eres el Dios sin nombre. Y cuenta que por ahí la iglesia o la iglesia cristiana, por ahí entró mucho y muy bien a la cultura griega porque dijeron, ah, mira, pues ese Dios que faltan de nombrar, pues es el nuestro, se llama Jesús. Bien, pero entonces, ¿qué pasa con la cultura monoteísta? Es cuando se dice, existe nada más un solo Dios. Ya no hay dioses, nada más hay uno. A eso le llamamos el monoteísmo y el zoroastrismo fue la primera que se tiene registro, la primera religión que se convierte al monoteísmo. Entonces se dice que el zoroastrismo es la creencia en un supremo, en un ser supremo que puede tener su origen en el zoroastrismo e influir en religiones monoteístas posteriores como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Según la tradición, el dios zoroastriano Ahura Mazda relevó los principios de la religión al profeta Zaratustra. A lo mejor por ahí han escuchado hablar de este nombre, Zaratustra, Zoroastro en griego, en Asia Central en el segundo milenio antes de Cristo. Fíjense, en el segundo milenio antes de Cristo. Entonces, el profeta del zoroastrismo es una religión preeminente que, bueno, actualmente es considerada, pues decir, Persia, pero pues Persia, cuando hablamos de Persia, estamos hablando de Irán y de Irak y cosas y países por ahí. Y en Persia se creía que un salvador llamado Saosyant nacería bajo el signo de una estrella especial. Los reyes magos, posiblemente magi zoroastrianos. Magi viene de la palabra de sacerdote, después se convirtió en la palabra de mago o gran mago, y así se utilizó a partir de la cultura griega. Entonces, 2000 años antes de la época de Cristo, ya había esta predicción de que habría un nuevo Mesías, una persona que vendría con un nuevo mensaje y había, bueno, y aquí les pongo, habrían relacionado este evento con esto ya que observaron. Entonces, este es el zoroastrismo, que es una religión que no es la que estamos estudiando, la judeocristiana, mas sin embargo, también ellos habían predicho que nacería una persona como un ser especial. Entonces, cuando surge esto de la estrella de Belén, hay un pacto cultural y espiritual. El dato de la estrella de Belén no solo tiene relevancia histórica, sino también simbólica. Refleja cómo las culturas antiguas unían ciencia, espiritualidad y destino para explicar y dar significado a eventos importantes. En la tradición esotérica, la estrella representa una conexión entre el cosmos y la humanidad, un faro de guía espiritual y el nacimiento de una nueva conciencia. Bueno, con respecto a esto, es interesante señalar lo importante que es que diferentes culturas con diferentes idiomas, con diferentes religiones y formas de pensar, con diferentes monedas, se puedan unir, se puedan entrelazar. Antiguamente no había como ahora el Internet o el Google que te puede traducir o que uno puede ver películas ya traducidas o dobladas. Ahorita ya manejamos lo que es el dólar, el euro, el yen, el rublo. Sabemos más o menos cuánto vale, pero imagínense en esa época lo difícil que era cambiar monedas, y si no se podía cambiar monedas, se cambiaba, era intercambio comercial, comunicarse. Eso sería lo básico, pero luego compartir las ideas, la filosofía y su forma de pensar, de contar y su forma de hacer ciencia,
pues eso ayuda a que la humanidad vaya avanzando. Entonces, la unión de estos tres reyes magos o estos tres astrólogos magos que se juntan, que vienen de diferentes imperios o de diferentes países o zonas, pero la palabra es imperios, de diferentes culturas, se juntan y vienen caminando y de alguna forma se tienen que comunicar y se tienen que compartir ideas y cuando llegan a Belén, pues también es parte de lo mismo. Entonces, eso es interesantísimo. Es un aporte a la cultura, a la humanidad. Y bueno, esotéricamente, pues si lo queremos ver así, pues hay una relación entre lo que es el macrocosmos y el microcosmos. Y como mencionamos, con este evento, pues bueno, con el nacimiento de Jesús, se da lo que es el inicio de la nueva era de Piscis. Ahora vamos a hablar de los aspectos y simbolismos esotéricos de la estrella de Belén. Primero es la luz divina y la iluminación. La estrella simboliza la luz divina que ilumina el camino hacia la verdad y la trascendencia espiritual. En términos esotéricos, esta luz representa la chispa divina dentro de cada ser humano. Qué bonito, ¿no? La estrella de Belén, aquí arranca el cambio, el crecimiento. Ya no vamos a estar con esas ideas de ojo por ojo y diente por diente, sino que ya vamos a vernos con amor y justicia. Y entonces en ese sentido, y la humanidad va creciendo, va caminando, va siendo mejor, pero más que nada esta estrella no nada más indica que Cristo es el único que va a estar iluminado y trascendido, sino que abre la posibilidad de que todo ser humano tenga esta chispa divina dentro de él. Entonces, qué padre que con esta estrella todos podemos, de hecho, cuando estamos festejando con la rosca de Reyes, pues sí estamos recordando el nacimiento de Jesús, pero también debemos de recordar que hay ese nacimiento crístico o iniciático o esa oportunidad de ser mejores y de trascender como seres humanos, buscando ese camino y esa luz en cada uno. Es un nuevo ciclo, es un nuevo punto de arranque, es una guía hacia el despertar espiritual que señala el camino hacia el Cristo interno, entendido como conciencia superior o el ser iluminado en cada persona. Y si se fijan en esta lámina, pues vemos una estrella brillante y alrededor de ella no vemos los signos, pero vemos las constelaciones del zodiaco. Entonces, y atrás de esta estrella vemos lo que es el universo con sus diferentes constelaciones y estrellas brillantes. Y abajo vemos lo que sería pues, la Tierra. Aquí se está representando por nubes abajo de algunas montañas. Entonces, este es un simbolismo de que sí estamos trabajando desde un punto de vista astrológico, tanto para la humanidad como para nosotros mismos con este evento que hubo. Ahora hablando desde un punto de vista del principio hermético, como es arriba, es abajo, se ha dicho muchas veces, y según este principio, los eventos en el cielo reflejan lo que sucede en la Tierra. La aparición de la estrella indica que un acontecimiento cósmico trascendental está ocurriendo en el plano material o en este mundo terrenal. La estrella se convierte en un puente entre el macrocosmos, que representa el universo, y el microcosmos, que representa al ser humano, mostrando cómo lo divino se manifiesta en lo terrenal. Entonces volvemos a esto, ¿verdad? Que de alguna forma también somos bendecidos o somos agraciados con este evento cósmico que se da en esa época, hace alrededor de más de 2000 años. Y ese es el evento que es de arriba hacia abajo y por eso también es importante lo que hagamos en este mundo nosotros, lo que pensemos, lo que digamos, porque eso se refleja de abajo hacia arriba. Como dice un pasaje de la Biblia, lo que atas en la tierra se ata en el cielo. Y ahí está este principio hermético que nos dice cómo es arriba, es abajo. Y bueno, esta lámina representa todo lo que es arriba, vean nada más todos los planetas y las constelaciones. Y bueno, lo que ya les estaba mencionando, con esto se presenta ya lo que es el nacimiento de una nueva era. En esta lámina que estamos viendo, esta es la constelación de Piscis. ¿Cómo se representa? Pues como dos peces encontrados. Eso tiene su simbolismo. Más adelante hablaremos del signo de Piscis que ya está programado. Y abajo vemos lo que sería una carta natal, pero aquí vemos los signos y luego vemos el planeta que los está rigiendo. Si alcanzamos a ver, vamos a ver si puedo hacer esto. Sí, aquí se ve. No ayuda mucho, está muy pequeña la lámina. Y aquí vemos sus constelaciones y el nombre de la constelación. Entonces decimos que en la astrología esotérica la estrella de Belén simboliza el inicio de la nueva era espiritual. Este nacimiento puede asociarse con una transformación colectiva de la humanidad hacia un estado de mayor conciencia y amor universal. La conexión con la constelación de Piscis, signo asociado con la compasión, el sacrificio, la espiritualidad,
refuerza estas ideas, también es el signo de la fe, de la esperanza, de la ilusión. Se interpreta como la llegada de una era de espiritualidad y de redención, porque en esa época, bueno, en la época de Aries, una época guerrera, una época de conquista y una época de mucha lucha y mucho sometimiento. Bien, otra cosa importante que podemos ver o hablar astrológicamente de esta estrella es que está simbolizada con el número 5, la estrella de Belén, y si se interpreta como una estrella de 5 puntas como la que estamos viendo, es un pentagrama. Su forma evoca el símbolo esotérico del equilibrio entre los 5 elementos: tierra, aire, fuego, aire y espíritu. Normalmente en astrología interpretamos pues los 4 elementos de la naturaleza, y claro, esos elementos tienen su espíritu, pero aparte aquí estamos hablando del espíritu universal, el espíritu que baja de arriba hacia abajo, porque bueno, es la estrella de Belén que trae ese nuevo mensaje. Y el pentagrama también representa al ser humano perfecto y alineado con el cosmos, mostrando cómo el evento de Belén no solo anuncia un nacimiento físico, sino una manifestación arquetípica del ser divino encarnado. Y pues nuevamente, pues aquí está la estrella de 5 puntas con sus 4 elementos, y la punta, pues aquí está la cabeza, la parte espiritual. También aquí en esta lámina estamos viendo, bueno, pues nuevamente los signos del zodiaco, las casas y qué representan las casas, todas esas. Y aquí estamos viendo también ese famoso dibujo de un hombre donde abre sus brazos con sus piernas cerradas en su cabeza, y esa pues también representa el hombre, el número 5. Y el número 5, bueno, pues esotéricamente representa cuando un hombre ya es consciente de sí mismo y se da cuenta y hace conciencia de que tiene que seguir trabajando sobre él porque hay mucho por hacer. Y también es la parte de la creatividad y la fecundidad de estas personas, del ser humano, ¿no? Mucho simbolismo en esta imagen. Ahí después se los dejo de tarea cuando lo vean en el video, qué más le encuentran ustedes. Bien, ahora vamos a hablar del camino del alma y la inspiración y la iniciación espiritual. Este es otro efecto que tuvo la estrella de Belén. Dice, en la tradición esotérica, el viaje de los Reyes Magos guiados por la estrella simboliza el camino del alma hacia la iluminación. Y acuérdense que también hay un pasaje bíblico donde dice Jesús que cuando es crucificado, que ya a partir de ese momento todos entraremos al reino de los cielos. Y bueno, el reino de los cielos está dentro de nosotros y hay que buscarlo y hay que trascenderlo. Y decimos que el oro, incienso y mira representan las etapas del perfeccionamiento del alma. La purificación está representado por la mirra, la espiritualidad del incienso y la transmutación del humano a lo divino, que está representado por el oro. Acuérdense cuando vamos al antenaje que decimos, así como este incienso se eleva hacia ti, ¿verdad? Entonces la estrella guía a los reyes hacia la encarnación del Cristo, un símbolo del despertar de la chispa divina en el ser humano. Y bueno, pues esta lámina, pues ahí vamos caminando. El Cristo también es representado en la época de Piscis por esta cruz. Si se fijan, es una cruz que no es una cruz que tenga los lados iguales, sino que la cruz tiene un lado más largo que el otro. Eso algún día también lo veremos, pero ese es el camino, el rumbo que estamos siguiendo. Y ahora hablaremos nuevamente de esta estrella de Belén, pero como un logos cósmico. En la filosofía esotérica, el logos es la palabra divina o el principio creador del universo. La estrella es vista como una manifestación del logos, o sea, una manifestación o una representación de la parte divina o de Dios o del uno, y marca la presencia de una fuerza cósmica que guía el destino de la humanidad. Este logos está vinculado con la idea de que el cosmos de que el cosmos entero conspiró para traer un cambio trascendental en el mundo físico y en el mundo espiritual de nuestra tierra, de nuestro mundo. Y bueno, pues este mundo, este cambio, pues es el cambio de Piscis. Y bueno, esto es que bonito cuando se dice que el cosmos conspiró para traer este cambio. Pues ahí está, nuevamente esta lámina ya la hemos visto. Ahora vamos a hablar del significado universalista. Decimos que más allá de las tradiciones cristianas, dejando a un lado esa religión, la estrella es un símbolo universal de la esperanza, es una guía y es un propósito. En muchas culturas la estrella representa el destino o los destinos, aspiraciones y conexiones con lo trascendente. En un contexto esotérico, la estrella de Belén inspira a cada individuo a encontrar su propia luz interior o su propia luz interna y seguir su camino espiritual hacia una realización, trascendencia, etcétera.
hay gente que va caminando adelante de nosotros y hay gente que se mueve en este mundo, en la calle, y uno puede decir, esta persona ha caminado mucho, ¿no? Entonces, no necesariamente es necesario decir, el que no está en la GFU no va a trascender, no, puede haber gente, de hecho hay muchísimo más gente afuera que adentro que está trascendiendo, pero la GFU pues te ofrece esta posibilidad de trabajar en conjunto con todos los demás, en armonía y con amor. Bien, y hablamos de los tres reyes magos, ya hablamos de esta estrella de Belén que circuló por el universo y por nuestro sistema solar. Ahora vamos a hablar sobre los tres reyes magos o los tres reyes astrólogos. Bueno, el origen de los reyes magos son sabios de Oriente, son astrólogos. Ya hablamos de la importancia o lo importante que es o lo difícil que era ser astrólogo, porque no nada más es poder predecir o dar un sentido a lo que va a suceder, sino que había que calcular todo eso. Entonces son astrólogos, son sacerdotes. Cuando hablamos de sacerdotes son personas que tienen ese profundo amor hacia lo que es la espiritualidad. Son eruditos de tradiciones antiguas como la babilónica, la persa o zoroastriana. Eruditos son sabios. Sabio es aquel que tiene un conocimiento profundo de todo lo que hay por ahí y es una persona humilde y sencilla. Hay tantas versiones de lo que es la humildad, de tantas anécdotas y bueno, en fin. Aquí el zoroastrianismo, los magos eran, perdón, dentro del zoroastrianismo, los magos eran sacerdotes zoroastrianos de Persia. Ya mencionamos que Persia pues es Irak, Irán y creo que también todo lo que son los árabes, en fin, esos eran los persas, conocidos por sus conocimientos y los zoroastrianos vienen de la cultura persa, que eran conocidos por su conocimiento de los cielos y su capacidad para interpretar fenómenos astronómicos y astrológicos. Y los caldeos o Babilonia, que era otra parte de la región, creo que aquí sí es Irak. Esta región fue un centro de estudios astronómico y astrológico donde los sacerdotes observaban los cielos para interpretar eventos celestiales. Y había que tocar aquí el punto de que cuando se levantaba una carta natal en esta época, se levantaba para gente importante como los reyes o alguien importante de la corte, porque eran cálculos muy tardados y no cualquiera los podía hacer. Entonces, la importancia de que hicieron este cálculo cuando sabían, o más bien cuando se dieron cuenta que se presentaba este fenómeno de la estrella de Belén. Bueno, se manejan tres grandes reyes magos o astrólogos magos. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Melchor, pues se cree y se dice que su origen se asocia con Persia o Europa. La edad de Melchor se califica como que era un anciano con barba larga, blanca, representando la madurez y la sabiduría acumulada. Él regaló el oro, que esotéricamente simboliza la riqueza, la realeza y el poder. Se ofrece a Jesús como rey, pero esotéricamente el oro representa la pureza del espíritu y despertar de la chispa divina dentro del ser humano. Ese fue Melchor. Y bueno, la astrología practicada por Melchor es la babilónica, es una de las más antiguas, sí, esa es de las originales. Digo, todavía se remontan algunas culturas antes de la babilónica, pero usted tiene mucho antecedente histórica de esta cultura o de esta astrología. Y se centraba en las observaciones de los movimientos planetarios y las conjunciones en relación con eventos terrenales. Es decir, cuando ellos veían que los planetas iban a hacer conjunción, ellos estudiaban qué efecto tendría sobre la Tierra y qué pasaría, ¿no? Los babilonios utilizaban el zodiaco como una herramienta predictiva, especialmente para cuestiones políticas y religiosas. Eran expertos en interpretar las conjunciones, como la supuesta conjunción de Júpiter y Saturno, que podía haber señalado el nacimiento de un rey. Claro, esta conjunción de Júpiter y Saturno se da en Piscis. ¿Alguna anécdota? Cuando ellos observaban que en una de estas conjunciones, perdón, el rey debía de morir, entonces lo que hacían ellos es que nombraban, como hoy aquí en México, de repente nombran a un niño o a un conjunto de niños como representantes del Congreso o en la Cámara de Diputados. Entonces nombraban a alguien del pueblo como rey por cierto tiempo, entonces se presentaba la conjunción y entonces el rey debía de morir y moría y ya regresaba. Era una forma de hacer trampa, ¿no? Pero bueno, se vale de todo. Ahora vamos a hablar de Melchor. En la astrología bíblica, Melchor es un sabio de Babilonia. A él había tenido consigo el conocimiento de la astrología predictiva buscada en los cielos. Perdón, seguimos con Melchor. Él trajo lo que es o él obsequió lo que es el oro, y su don de oro refleja el reconocimiento del poder real y celestial, probablemente vinculado a sus observaciones con Júpiter, símbolo de realeza.
Y en esta lámina no les puse monedas de oro, ni lingotes de oro, ni barras de oro, sino que les puse lo que sería el oro transmutado. Entonces, por ejemplo, el oro pues representa, es un elemento muy, muy común con el sol, y aquí vemos el oro dibujado, ya trascendido. ¿Cómo lo trascendemos? Bueno, pues ya trabajamos como fuerzas cósmicas. Aquí vemos la corona de Júpiter o la corona que es la corona del rey. Y vemos por aquí también algunas estrellas, pero bañadas en oro. En fin, este fue el don o el regalo que Melchor le dio a Jesús, que más que exotéricamente, pues representa el regalo al rey, pero interiormente representa la transmutación de ese oro en algo trascendental, de una energía superior que todos debemos de andar ahí buscando. Nos pasamos con Gaspar. Él tiene sus orígenes en la India o en Asia, y de acuerdo a estos, es de acuerdo a lo que yo leí por ahí, puede haber otras interpretaciones. Aquí yo les voy a mencionar que aquí los tres están a camello porque están atravesando el desierto, y por ejemplo el elefante, en los libros que he leído, pues un animal muy grande que requiere de mucha agua, y pues descartan la posibilidad de que el elefante haya podido llegar hasta allá desde donde inició. Entonces, regresando con Gaspar, es el de los tres es el más joven técnicamente, un adulto joven o una persona de la tercera edad joven, mejor dicho. Simboliza el vigor y la fuerza de la juventud. Él regala el incienso. Exotéricamente, el incienso es usado en rituales religiosos, simboliza la divinidad y la oración que asciende hacia Dios. Y bueno, lo usamos mucho cuando vamos a meditar, y sobre todo se dice que para limpiar el ambiente, purificar los malos olores, pero esotéricamente representa la espiritualización del ser humano, el puente entre el alma y lo divino. Así que por ahí he estado viendo que están ofreciendo inciensos que en vez de subir, bajan. Yo me imagino que los hacen con cierto tipo de materia más pesada que hace que el humo baje, y lo ponen como una especie de cascada y el humo va bajando, y es un efecto óptico muy bonito, pero no tiene esa trascendencia en ese significado esotérico de que queremos que suba el incienso porque es el camino del alma que debemos de seguir, y así como el incienso se eleva hacia Dios, así también queremos que nosotros nos elevemos. Bueno, la astrología practicada por Gaspar pues viene de la India, que es la astrología védica. Los yoshis famosos ya era un practicante avanzado, o ya era una práctica avanzada en la astrología. No nos vamos a meter a discutir quién es más antiguo, si la cultura hindú o la cultura de Oriente Medio, que es del judaísmo, los griegos. Eso sería para después sería padre hacer ese análisis. Pero bueno, ellos estudian otro tipo de astrología. Esas tradiciones astrológicas se basan en los movimientos del Sol y la Luna y los planetas, según las constelaciones siderales que son diferentes del zodiaco tropical utilizados en Occidente. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de astrología sideral, que se basa más que nada en las constelaciones, mientras que en la astrología tropical o occidental se habla de los signos del zodiaco. Entonces, los astrólogos védicos interpretaban el destino individual y colectivo, prestando especial atención a los eclipses y a la estrella polar como guía espiritual. Si se fijan, estamos viendo diferentes formas de ver la astrología, pero con la misma finalidad. Y bueno, como se dice, todos los caminos conducen a Roma. Gaspar, nuevamente, pues viene de la India, y su rol fue su rol fue el don de entregar el incienso, utilizado con ritos religiosos, y refleja su comprensión de Jesús como un ser divino destinado a ser adorado. Y por último, Baltasar. Baltasar tiene su origen en África, a menudo representado con un hombre de piel oscura. Aquí, bueno, pues me pareció muy, muy ad hoc esta imagen, porque si se fijan en los ojos, en el rostro, en las barbas, en el pelo, representan sabiduría, amor, trascendencia. Entonces no quise empezar a mezclar en estas imágenes otro tipo de, pues ya más moderno los dibujos, ¿no? Entonces viene de África, de piel oscura, es un hombre maduro, encarnando la experiencia de la adultez, y la adultez pues trae sabiduría, ¿verdad? Trae el camino de la vida andado. Él regaló la mirra. Esotéricamente la mirra es utilizada como un embalsamiento, prefigura el sufrimiento y la muerte de Cristo. También la mirra es utilizado como un ungüento como medicina. Entonces,
La mirra se genera a través de la corteza de los árboles, los que escurre cuando uno le rasca los árboles con algo, escurre cierto líquido y esto se solidifica y se convierte en mirra y se usa mucho para tratamientos médicos. Y cuando hablamos de tratamientos médicos o para dolores o lo que sea, estamos hablando de que el cuerpo está en sufrimiento, ¿verdad? Que el cuerpo no está bien. Entonces, esto representa el camino de Jesús, que tendría que padecer el sufrimiento. Entonces, Él lo reconoce como que esto es el camino que deberás de seguir. Esotéricamente simboliza la transmutación del dolor y la mortalidad en una redención y trascendencia espiritual. Bueno, ese es lo que era Baltasar. Y bueno, la astrología persa, pues ya estamos hablando que ya hemos hablado de ello, que es influida por el zoroastrismo. Estaba profundamente conectada con el destino espiritual y las profecías. Los persas creían en un cosmos ordenado por fuerzas divinas y que los eventos celestiales reflejan el destino de Aura Mazda, que es el dios supremo, es el dios de la época de ellos. Presentaba especial atención a las conjunciones planetarias y a las estrellas. Bien, entonces ese fue el regalo de Baltasar. Y su don es un símbolo de muerte y trascendencia espiritual. Muestra un entendimiento del destino del sacrificio de Jesús y también muestra que tendría que cumplir como marca las profecías del Antiguo Testamento. Acuérdense que le preguntan a Jesús, Señor, tú vienes a abolir la ley, ¿verdad? Y probablemente se referían los judíos de la época a la ley romana, a la ley de los sumos sacerdotes, de que pues tenían al pueblo muy castigado, muy oprimido, y también a la ley de otras cosas, a la ley o a la ley o a lo que se había escrito anteriormente de Isaías y todos esos grandes profetas de la antigüedad. ¿Y qué contesta Jesús? No, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a hacer que se cumpla. Entonces, pues aquí está la mirra, que eso es una señal del cumplimiento, aunque haya sufrimiento. Bueno, hemos hablado ya pues de la estrella de Belén, hemos hablado de los reyes y de grandes astrólogos magos de la época, cuáles eran sus diferentes corrientes astrológicas, qué don traían ellos, qué sabiduría poseían, pero vamos a hablar pues del viaje ahora, del viaje que se hizo. Entonces, este viaje consiste qué pasa antes del viaje, qué pasa durante el viaje y qué pasa después de que los reyes magos o astrólogos magos terminan su viaje. Como toda persona que inicia un camino, un viaje de vacaciones o de trabajo, un viaje, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar que qué pasa con el inicio del viaje. Pues que lo que es el anuncio de la estrella, ahí arrancamos. Entre los antiguos magos, ahora vamos a hablar de otro mago, se menciona la de Balaam. Balaam era, era un antiguo profeta israelí, judío, que aunque no estaba en contacto aún en esa época con Jesús y esas cosas, pero sí tenía una profunda espiritualidad. Balaam era reconocido como un gran profeta y un gran mago. De hecho, a Balaam le pidieron los israelitas que los ayudara con unos hechizos para ganar batallas y guerras con los moabitas, por ejemplo. Entonces Balaam también era un profeta. Entonces se dice que Balaam menciona en Números, capítulo 24, versículo 17, donde dice, saldrá una estrella de Jacob y se levantará en el centro de Israel o en un centro de Israel. La profecía zoroastrana, la profecía de Zoroastro dice que una religión prominente de Persia se creía que un salvador llamado Sosoyant nacería bajo el signo de una estrella especial, de la cual ya hablamos, y del calendario celeste, en los textos esotéricos se sugiere que los reyes magos anticipaban el evento cósmico de la conjunción planetaria, posiblemente Júpiter-Saturno en Piscis, y predijeron que marcaría el inicio de una nueva era o una nueva etapa espiritual de la humanidad. Entonces, este es el inicio del viaje, por eso se empieza, ese es el motivo por el cual salen los reyes magos o los astrólogos magos. Y bueno, ¿qué pasa durante el camino? Pues hay encuentros en el camino, se dice que los reyes magos se hicieron parados en sus viajes, era un viaje largo, tenían que parar a descansar, donde ofrecían palabras de esperanza y predijeron que el niño al que iban a adorar sería un nuevo rey universal, pero no terrenal. Y fíjense qué interesante, ¿qué significa esto? Que no va a ser un rey que esté sentado en un trono esperando o dando órdenes o esperando que las cosas sucedan, pero con el tiempo pues tendría que desaparecer, sino que es un rey universal. Es un mensaje que trae desde el universo, desde el uno o Dios, como ustedes quieran
denominar, ¿no? Trae un mensaje destinado a transformar el mundo desde un punto de vista espiritual, o sea, desde un punto de vista de unas nuevas ideas y una nueva forma de ver la vida para poder acabar o alcanzar ese camino que andamos trascendiendo. Y bueno, durante el camino, pues de ahí viene la advertencia a Herodes. Al llegar a Jerusalén y preguntar por el rey de los judíos que ha nacido, los reyes magos pues dijeron que su reino no sería político, sino divino. Su mensaje a Herodes podía interpretarse como una advertencia. El nuevo rey no sería una amenaza directa a su trono, pero su impacto sería transformador para su pueblo y para la humanidad. Y también en el conocimiento del niño Jesús, al llegar a Belén, los reyes magos reconocen en Jesús la encarnación del Rey Celestial. En tradiciones esotéricas se dice que también predijeron su destino, un camino de sacrificio y de redención, pero también de gloria y salvación universal. Fíjense de todo lo que nos perdemos cuando no nada más hablamos del viaje común de los Reyes Magos, de que van, vienen, adoran a Cristo y se van. Esta parte de Dolores también a veces se menciona, pero fíjense en todo lo demás que hace falta por conocer desde un punto de vista astrológico. Ahora, ¿cuáles fueron sus predicciones? Aquí déjeme tantito mover esta barra que no me... Después del viaje de los Reyes Magos, bueno, predijeron el futuro del niño y su influencia global. En algunos relatos, tras entregar sus dones, los Reyes Magos declararon que el niño sería conocido por todas las naciones y su mensaje de amor y justicia trascendería generaciones. Se menciona que ellos al regresar a sus tierras compartieron la noticia de que un Salvador había nacido, sembrando las primeras semillas del conocimiento sobre el cristianismo en Oriente. Este mensaje de esto de que ellos se hayan podido predecir y que serían conocidos por todas las naciones, pues aunque en este mundo actual no todo mundo es cristiano, sí una gran partida, una tercera parte, por decir algo así, o una mitad, un porcentaje importante del mundo es cristiano. Y los que no son cristianos sí están en conciencia de que existe el cristianismo. Entonces, he aquí un mensaje de los Reyes Magos que lograron predecir, astrológicamente, obviamente. Y bueno, ¿cuál fue el final de los Reyes Magos? Porque como seres humanos, pues el cuerpo físico tiende a morir. Según tradiciones medievales, los Reyes Magos predijeron su propia muerte, cosa que astrológicamente también se puede hacer, aunque no se recomienda este estudio, no se recomienda menos que se divulgue, porque no es la finalidad actualmente de la cosmología, la astrología. Esto de que andamos diciendo cuándo te vas a morir o cuándo me voy a morir genera angustia y ansiedad. Entonces, habrá libros antiguos de esa época, de la antigua griega o libros modernos que nos digan con exactitud de momento de la partida terrenal, pero no es aconsejable. De hecho, nosotros en el CRIPCO no estudiamos eso, no nos vamos por ahí. Entonces, el final de los Reyes Magos, ellos predicen su muerte. Se cree que cada uno regresó a su región para continuar con su labor espiritual, pero con la certeza de haber cumplido su papel divino. Más tarde sus restos fueron venerados y sus nombres quedaron inmortalizados en la tradición cristiana. Tan es así que cada año pues festejamos la rosca de los Reyes Magos. La rosca puede representar, por ejemplo, una corona o puede representar un círculo con un hueco en el centro que representa esotéricamente pues Dios manifestado. Entonces, aunque la gente no lo sabe, pues eso es lo que estamos ahí viendo, ¿verdad? Dios manifestado. Y el pan, pues es el pan de vida, etcétera. Bueno, nos podemos ir por muchos lados. El impacto en sus tierras. Algunas narrativas esotéricas sugieren que los Reyes Magos predijeron que sus respectivos pueblos serían transformados por el mensaje del niño Jesús. Esto está representado con expresión del cristianismo, con expansión del cristianismo hacia Oriente, especialmente en Persia y la India. Bueno, ahorita pues la influencia ahí está, hay algunas iglesias cristianas en esos países, pero bueno, luego surgió lo que sería Alá y bueno, pues se dice que cada 500 años viene otro enviado a este mundo a reforzar el mensaje o a mejorarlo tantito. Y entonces, bueno, se dice que después de Jesús, 500 años, viene Alá y bueno, con otro mensaje. Y aquí les puse esta figura ya más moderna. Nuevamente, aquí, aunque no se puede ver muy bien, está la carta natal con los diferentes planetas colocadas en diferentes casas. Y aquí ya vemos una ciudad, pues, una ciudad con su parte de la naturaleza, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las perspectivas esotéricas de las predicciones como símbolos? Bueno, pues en el contexto esotérico, las predicciones de los Reyes Magos no solo se reflejan en eventos históricos, sino
que simbolizan la intuición espiritual. Su capacidad para interpretar los cielos refleja el poder del ser humano de conectarse con lo divino y prever los cambios trascendentales. Eso ya cualquier astrólogo actualmente puede estudiar eso. La sabiduría universal representa la convergencia de tradiciones antiguas en torno a un propósito común, el despertar espiritual, y el camino del alma, con sus predicciones sobre el niño Jesús, son también un reflejo del destino del alma humana en busca de la iluminación. Todo esto lo estamos hablando desde un punto de vista astrológico avanzado, ¿no? No de la astrología común de si me va a ir bien, si voy a perder mi trabajo, por qué no me logro comunicar con los demás. Aquí ya estamos hablando de una astrología más trascendental, ¿no? Más allá de cosas así más del mundo, ¿no? Entonces, eso serían algunas de las consecuencias que nos trajo y aquí les puse esta lámina muy bonita con diferentes colores, pero bueno, no dejamos de ver la carta natal al centro. Aquí ya no estamos poniendo casas, ni signos, ni planetas, aunque aquí viene la rueda hacia acá con sus grados, con sus diferentes colores que algo representarán, podrían representar los cuatro elementos o pueden representar algo que nos deja una inspiración. Y esto lo hacemos porque ya estamos saliendo del contexto común, sino que estamos viendo ya más bien cómo trascender o cómo utilizar la carta natal, como lo hicieron los astrólogos magos, para trascender el más allá. Más perspectivas esotéricas, bueno, pues el reconocimiento. Exotérica es lo que es el manejo de la humanidad, lo que es conocimiento de todos, decimos que es del vulgo común, conocimiento de toda la humanidad, de la ciencia, es lo que todo ser humano puede manejar. Bueno, pues ahí para ellos o para nosotros representó los Reyes Magos el reconocimiento de un rey universal, la legitimación del Mesías, que cuando hablamos de Mesías, pues es la era de Piscis, y la unión de la sabiduría y de la religión. Y aquí les puse esta imagen de personas talladas en madera. Ahora, las perspectivas espirituales de la búsqueda y el arquetipo espiritual. Bueno, primero el viaje como metáfora espiritual. Esotéricamente los Reyes Magos simbolizan la alma humana en busca de la iluminación y bueno, eso se puede comprobar porque ya cuando te metes a la astrología bien, pues quieres crecer y quieres ser mejor y quieres avanzar y te quieres iluminar y bueno, quieres caminar por el camino de la iniciación, el camino que cada quien escoja y son guiados por la estrella interior, ya no estamos siendo guiados por esa estrella de Belén que pues aparece o apareció en esa época y que representa la intuición espiritual y la conexión divina. De hecho, algunas culturas actualmente en vez de decir carta natal, le dicen la carta astrológica, la carta del alma. Entonces, fíjese, no estamos tan perdidos, pues, como lo llamemos. Podría ser la carta del alma o la carta astral, ese camino, esa estrella que nos puede ayudar a seguir caminando y trascendiendo. Y el encuentro con Jesús no es solo un evento histórico, sino es el reconocimiento de Cristo interno, la chispa divina que en cada ser humano. Y bueno, Jesús dijo ahí en la Biblia, de mi templo haré, de tu cuerpo haré un templo de mi morada. Entonces ahí está esa frase que dice que sí, que tenemos esa parte divina en nuestro interior, solamente hay que encontrarla, hay que trabajarla, hay que desarrollarla. También el poder de los dones, bueno, pues ya hablamos de ello, el oro representa el despertar espiritual y la realización de los propósitos divinos, hay que trascenderlos. Y el incienso simboliza la conexión con lo trascendental y la purificación del alma. La mirra refleja el sacrificio, la muerte del ego y la transformación espiritual. Y también yo también le podría decir que la mirra representa la humildad, porque cuando hay dolor en el cuerpo, pues hay dolor en el alma y entonces si no logramos curar ese dolor o durante el dolor viene lo que es la humildad, nos vamos doblegando, vamos dejando a un lado el ego y vamos viendo que somos mortales y la humildad trae grandes beneficios. Dejándole de un lago, el ego a un lado, es un crecimiento, ¿no? Bueno, estos regalos no son beneficios, no solo benefician a Jesús, sino que actúan como señales de las cualidades que todo buscador debe cultivar. Ahora, el arquetipo de los Reyes Magos, bueno, pues Melchor representa la mente iluminada que busca entender lo divino. Gaspar es la encarnación del cuerpo en armonía, es el vehículo para la expresión del espíritu. Y Baltasar simboliza el alma, el vínculo entre la materia y lo celestial. Entonces es el cuerpo, el alma y el espíritu. Y cada uno van con Jesús por su representación arquetípica para que Él vea y para que Él recuerde o sepa o para que ellos se fortalezcan
pero esas tres fuentes que tenemos, cada quien en su ser interior, pues están ahí en este trabajo que hacen los astrólogos al presentarse ante Jesús y postrarse ante Él. La mente iluminada, el viaje espiritual, que es el viaje del alma, y Baltasar, perdón, es el vehículo del alma, que es el vehículo del espíritu, que es nuestro cuerpo, y el viaje del alma, ¿no? Esotéricamente, espero que no nos esté aburriendo tanto rollo astrológico. No pensara que yo creo que ustedes no se tienen ni idea de todo lo que puede haber por ahí, pero esotéricamente, ¿cuáles son sus símbolos astrológicos de estos tres reyes magos? Y aquí ya cambiamos las láminas. Bueno, Melchor representa el entendimiento de los ciclos históricos y el destino de las naciones en la astrología de los reyes y los líderes. Esto porque Melchor trabaja un tipo de astrología. Baltasar, que trabaja la astrología védica, simboliza la conexión espiritual entre el macrocosmos y el microcosmos, así como el viaje del alma. Y la persa, que es Baltasar, es une la espiritualidad y la moralidad, viendo los eventos celestiales como reflejo del propósito divino. Entonces, bueno, ahí están las diferentes astrologías con los diferentes puntos de vista y trascendencias que debemos de buscar. Bueno, ya recorrimos el viaje, ya recorrimos los reyes, ya recorrimos la estrella de Belén desde un punto de vista astrológico, todo lo que se pudo. Ahora vamos a hablar del pesebre. Bueno, el pesebre y el establo representan la humildad y el simbolismo de la espiritualidad. Por un lado, hay humildad y despojamiento material. La elección de un pesebre, un lugar sencillo y humilde destinado a los animales, resalta la idea de que Jesús como Salvador no viene al mundo como un rey terrenal, rodeado de lujo, sino como alguien cercano a los más humildes. Esto subraya que el mensaje de Jesús es para todos, sin importar su posición social, y que la verdadera grandeza reside en el amor, la compasión y la humildad. Y bueno, cuando estudiamos la astrología, hay que tratar de desarrollar estos aspectos en nuestras personas: el amor, la comprensión y la humildad. Eso nos ayuda a llegar lejos, bueno, tan lejos como que aquí estamos viendo el ejemplo. El pesebre como fuente de alimento espiritual, pues el pesebre es un recipiente donde se colocan alimento para los animales, y Jesús, al estar en él, simboliza que será el pan de vida. Ya ve que ese es algo que se maneja durante la iglesia, durante la misa, el pan de vida, y la fuente del alimento espiritual para toda la humanidad. Este pan de vida también se puede relacionar antiguamente con el maná que bajaba del cielo para ayudar a que los judíos que estaban errando por 40 años en lo que es Israel, buscando la tierra prometida, se les acababa el alimento y bajaba del cielo el maná. Bueno, aquí lo representa con el pan de vida, el pan. Y bueno, hay muchos pasajes del pan cuando Jesús multiplica los panes, etcétera. Representa también las ideas de la nutrición divina, accesible a todos, independientemente de su origen y de su cultura. Aquí hay otra imagen donde ya están ahí los animales. Aquí está uno de los reyes magos observando, ¿no? Y el establo como microcosmos del mundo. El establo, siendo un lugar donde conviven diferentes tipos de animales, representa la unidad de toda la creación bajo el mensaje de amor y redención de Jesús. Sí, acuérdense que cuando inicia la Biblia, se habla que Dios creó el mundo en 7 días, y uno de esos días se utilizó para crear algunos animales. Aquí, no, más bien, Él crea a todos los animales sobre la tierra y bajo el mar y en el aire, pero en esta representación, algunos animales representan a todos aquellos que no pueden estar presentes, y Jesús está como que recordando esta ocasión, y es un símbolo de trascendencia, ya que simboliza el nacimiento de Cristo, lo humano, perdón, el nacimiento de Cristo en lo humano, lo divino y en lo natural. O sea, Cristo viene y nace en la parte humana y en la parte de naturaleza, que es la parte animal. Y en esta fotografía vemos a dos reyes magos y al fondo la estrella de Belén. Y bueno, aquí estamos viendo esta imagen que también se ve interesante, bonita, de la época, ¿no? Ahora, brevemente vamos a hablar qué representa cada uno de los animales, de algunos, no todos. El asno, pues esotéricamente, el asno es un animal asociado con la humildad y el servicio. A menudo representa al pueblo humilde que reconoce y acepta la llegada de Jesús o del Mesías. El asno también es un animal muy, muy inteligente. De hecho, cuando uno va caminando por él en la sierra, en caminos que hay voladeros y el paso es muy delgado, lo que uno debe de hacer es soltarle las riendas al asno, y él camina solo. Él va caminando y pisando con toda seguridad.
en lugar de guiarlo desde arriba, el animal inteligentemente busca el piso firme. Y el símbolo esotérico, pues en la tradición esotérica el haz nos simboliza el intelecto que, aunque tosudo y limitado por lo terrenal, puede ser guiado por lo divino hacia una mayor sabiduría. Su presencia implica incluso la mente humana cuando se somete al espíritu puede alcanzar la iluminación. Interesante, aquí podemos interpretar esto de que hay que tener la tosudez, hay que tener eso de siempre estar ahí en la lucha para alcanzar la iluminación, o sea, seamos como el asno, ¿verdad? Seamos tercos, seamos fijos en la lucha, no cedamos y así nos cargue la vida con las pruebas de todo el mundo, así como Atlas cargó en la tierra, así la tierra nos pruebe como nos pruebe y nos vaya como nos vaya, debemos de seguir nuestro camino, buscando la trascendencia y la iluminación. El buey, exotéricamente, pues el buey representa el trabajo y la paciencia. El contexto del pesebre se le ve como un símbolo de sumisión a la voluntad divina y esotéricamente representa la fuerza terrenal y el destino y el instinto sublimado en la materia que se transforma bajo la guía espiritual. El buey, al estar cerca del niño Jesús, sugiere que incluso la fuerza más brutal puede ser redimido y dirigido hacia el buey, hacia el bien. Acuérdense que el buey también representa el signo de Tauro y el signo de Tauro trabaja la materia. Y bueno, acuérdense que en este mundo no podemos avanzar mucho si no tenemos bien trabajado o estamos trabajando lo material. Tal vez no tengamos todo lo que queramos, pero sí tenemos que estar buscando esas bases para que no sea una limitante en este camino o en este recorrido de trascendencia y crecimiento, porque muchas veces no podemos viajar, no podemos comprar libros, no podemos tomar clases, simposios por la falta de dinero. Entonces se requiere pues de este signo de Tauro, del buey, digo, perdón, sí, del buey, para poder superar esto. Y el otro animal que está por ahí son las ovejas y los corderos, que simbolizan, son símbolos de inocencia y sacrificio, prefigurando la misión de Jesús como el Cordero de Dios, hablando del sacrificio, y representan a los seguidores de Jesús, aquellos que escuchan su voz y se dejan guiar con su mensaje de amor. Bueno, ahora cómo integramos todo esto que hemos visto, qué representa todo lo que es el pesebre y qué representan los magos y qué representan los animales y qué representa Jesús en un solo lugar. Bueno, vamos a empezar. Es el pesebre como el corazón del ser humano. Esotéricamente, el pesebre puede interpretarse como el corazón humilde donde nace el Cristo interno. Los animales representan las fuerzas instintivas del ser humano que deben ser redimidas y armonizadas bajo la luz del espíritu. Y esto, ¿por qué lo manejé astrológicamente? Porque eso es lo que buscamos en la carta natal, ¿no? Esas fuerzas instintivas humanas que deben de ser redimidas, dónde tenemos problemas, dónde somos violentos, dónde somos agresivos, dónde no nos quieren, por qué no nos quieren. Todo eso tenemos que armonizarlo. El astrólogo nos tiene que decir cómo hacerle para salir de este detalle y ser mejores personas. Ya nos estamos acercando más a la astrología actual. La unidad de la creación del pesebre simboliza como la llegada de Jesús, con la llegada de Jesús y la transformación, perdón, voy a volver a empezar. El pesebre simboliza como la llegada de Jesús reúne y transforma todos los niveles de la existencia, el reino animal representado por los animales. La humanidad humilde, los pastores, la sabiduría cósmica, los reyes magos. El niño Jesús como centro de microcosmos es el centro del pesebre. Jesús actúa como un punto de equilibrio cósmico, uniendo el cielo y la tierra y la materia y el espíritu. Y nuevamente la carta natal, cuando la ven, cuando la dibujan, hay un centro y ese centro es el cosmos, es nuestro centro espiritual, etcétera. Voy a ir más rápido porque se me está acabando el tiempo. Bueno, también quiero mencionarles que la leyenda o las culturas, algunas dicen que existió un cuarto rey mago que no llegó y se los quiero mencionar porque es muy bonita esta escuela o esta enseñanza que nos deja, porque, bueno, pues no llegó y muchas veces en la vida hacemos cosas que no le vemos el fin, que no logramos el éxito, que simple y sencillamente no se pudo. O también un viaje pues que se descompone el carro, perdemos el avión. Son cosas que pues nomás no se pudieron dar. Entonces, el cuarto rey mago es identificado como Artaban. Es sabio persa que, como Melchor, Gaspar y Baltasar, vio la estrella que anunciaba el nacimiento del Mesías y decidió emprender el viaje para adorarlo, para
presentarle sus dones y sus respetos y todo, ¿no? Entonces, bueno, la historia del cuarto rey mago Artaban, pues los preparativos, Artaban planea unirse a los otros tres magos y lleva consigo tres regalos especiales para el niño Jesús. Lleva una perla, un rubí y un diamante. Bueno, el primer retraso que él tuvo en su camino para reunirse con los magos, Artaban se encuentra un hombre enfermo al borde del camino, aunque sabe aunque sabe que si se detiene significa perder tiempo para reunirse con sus compañeros, decide ayudarlo, perdiendo la oportunidad de seguir con los otros magos. Al no alcanzar a los magos o al perder la partida de los tres donde se reunieron, Artaban tiene que viajar solo, pero enfrenta numerosos retrasos ya que a lo largo del camino se enfrenta con personas necesitadas de un apoyo espiritual, emocional, necesitadas de dinero, necesitadas de curación, y cada vez sacrifica uno de sus preciosos regalos para ayudar a los pobres y liberarlos liberar a esclavos o aliviar el sufrimiento. El último sacrificio de Artaban, se dice que Artaban, conmovido por el sufrimiento que ve, usa su último regalo, que es la perla, para rescatar a un joven esclavo o esclava en su destino. En ese momento, un terremoto sacude la tierra y Artaban es herido mortalmente. La revelación final con Artaban es que en su último suspiro, Artaban escucha una voz divina que le dice que su vida ha sido un acto continuo de adoración. Aunque nunca vio al niño Jesús, cada acto de amor y sacrificio fue recibido como si hubiera sido hecha directamente por él. ¿Cuál es la conclusión? Pues que la historia del cuarto rey mago, aunque no es parte de la narrativa bíblica oficial, enriquece el relato de los reyes magos con un mensaje poderoso. No siempre llegamos al destino que buscamos, que planeamos, pero el camino recorrido, lleno de actos de amor y sacrificio, es una forma profunda de adoración. Bueno, por eso muchas veces se dice que es más importante recorrer el camino que llegar al destino. Artaban recuerda que lo divino se encuentra en cada acto de bondad y amor hacia el prójimo. Bueno, entonces esa es la historia del cuarto rey. Y bueno, ya vamos concluyendo. Se dice que el día 6 de enero, pues es el día 6, representa el día del astrólogo, pero no del astrólogo común que nada más se pone a ver la carta natal y te dice y te ayuda en tus problemas actuales del momento, sino que es un astrólogo ya más profundo, ya más trascendencia, que el astrólogo te va a ayudar en la búsqueda de la sabiduría espiritual. Los Reyes Magos, como astrólogos, no solo siguen una estrella física, sino que buscan un significado más profundo. En ese sentido, el Día del Astrólogo puede ser visto como una celebración de la búsqueda constante de la sabiduría espiritual. Es un recordatorio de que el camino o el conocimiento celestial puede iluminar el camino hacia la verdad divina. Bueno, la astrología como camino de iluminación. En varias tradiciones filosóficas, la astrología se menciona como o se considera un camino un camino para alcanzar la iluminación espiritual. En este contexto, los Reyes Magos son ejemplos de aquellos que, guiados por los signos del universo, se embarcan en un viaje del conocimiento y transformación espiritual. Y en nuestro caso, pues nuestro signo del universo pues sería la carta natal. Y bueno, a partir de los astrólogos, de los Reyes Magos, de los grandes astrólogos de la época, de esa época, sí, bueno, más o menos así como un pequeño resumen rápido, cómo cambió la astrología desde entonces, más o menos a nuestra época. Se dice que de la edad de 500 después de Cristo al año 1500, pues tras la llegada de los Reyes Magos, la astrología continúa siendo una disciplina importante, especialmente en el mundo islámico y en Europa medieval. En el mundo islámico, astrólogos y matemáticos como Al-Batani, que él nació del 850 a 929 después de Cristo, o Ibn Arabi, que fue del año del 1165 al 1240 después de Cristo, hicieron grandes avances y aportaciones a la astrología. De ahí viene la de la fortuna, los nodos lunares, hay tantas cosas que hay ahí que había que luego meternos, pero bueno, luego para salir. Ellos perfeccionaron las tablas astronómicas y desarrollaron nuevas interpretaciones astrológicas. En Europa, la astrología fue absorbida por la Iglesia en ciertas épocas, aunque también estuvo envuelta en controversias y en persecuciones. A lo largo de la Edad Media, los astrólogos seguían siendo consultados por los monarcas para la toma de decisiones importantes. De hecho, estaban bajo sueldo y ganaban muy bien. Después de los Reyes Magos, bueno, pues hablando del año 1400 después de Cristo al 1700 después de Cristo,
Viene lo que es la época del Renacimiento, se produjo un resurgimiento de intereses por la astrología, en gran parte debido a los descubrimientos, las predicciones de los antiguos textos, como de Nostradamus y Johannes Kepler, se destacaron por sus estudios y pronósticos. Sin embargo, a medida que la ciencia moderna, el método científico comenzó a dominar el pensamiento europeo, la astrología perdió parte de su credibilidad como una disciplina científica. A pesar de ello, muchos científicos de la época, como Galileo Galilei, que saliendo de ahí la Inquisición dijo, y sin embargo la Tierra se mueve. Digo, bueno, ya no quiero. Qué visión, ¿no? Un hombre adelantado a su tiempo. Y Kepler seguía creyendo en las influencias de los astros. Kepler fue el que se dio cuenta que el movimiento de las planetas alrededor de la Tierra no era circular, sino que era en forma de órbita. Ya cuando que le cae el 20 a Kepler, pues surgen las efemérides y con las efemérides pues ya podemos ver los tránsitos, las progresiones, los retornos solares, porque ya hay exactitud en el cálculo matemático. Y bueno, pues cómo fue la astrología del siglo XIX al siglo XXI, pues experimentó un renacimiento, especialmente en el contexto de las tradiciones esotéricas y del New Age. Algunas corrientes pues se fueron a la astrología antigua, a la tradicional, y pero también otros se fueron por la astrología del New Age, qué es lo que trae, que cómo podemos modernizar. Hay que recordar que ya para esta época, pues ya para el siglo XXI, ya estaban descubriendo los planetas exteriores, Urano, Neptuno, Plutón, trayendo grandes cambios en la forma de pensar, en la forma de actuar, en las modas. El New Age surge después de la Segunda Guerra Mundial. La gente quiere libertad, entonces, bueno, surge la ONU, tantas cosas. Bueno, pero este tipo de astrologías siguen siendo populares como herramientas de autoconocimiento y guía espiritual. Hoy en día la astrología sigue siendo una práctica profundamente influyente en muchas culturas, con un enfoque ya más psicológico y espiritual. Esa es una de las corrientes de la actualidad. Y actualmente, en este momento, ¿cómo es la astrología? Pues esotéricamente el astrólogo sigue siendo una figura relevante en la sociedad moderna, ofreciendo guía práctica en áreas como relaciones personales, trabajos y salud, perspectivas económicas, participación y participa activamente en la cultura popular. Pero esotéricamente, que es lo que más nos interesaría, es que el astrólogo es considerado el guía espiritual que facilita el autoconocimiento, el despertar de la conciencia, la alineación de las energías cósmicas y divinas. La astrología se ve no solo como una ciencia predictiva, esto es interesante, no adivinación, sino como una forma de conectarte con el universo, comprender el destino del alma y avanzar en el camino hacia la iluminación. En la actualidad, estas dos facetas, la práctica y la espiritual, continúan coexistiendo, mostrando que la astrología sigue siendo un puente entre el conocimiento terrenal y el cosmos, y entre lo material y lo espiritual. Por eso nosotros en el CUIP no nos llamamos astrólogos, seguimos siendo estudiantes de astrología, porque alcanzar estos grados esotéricos de enseñanza y de conocimiento y de realización, pues es todo un trabajo de vida y se requiere pues ya de la ayuda de algún maestro, y más si es un maestro que tiene un enfoque astrológico. Pues muchas gracias, dejo de compartir, quedan creo que 5 minutos, si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Esto es un panorama general esotérico, astrológico, que yo estoy de acuerdo, que podrán no estar de acuerdo con esto, ¿verdad? Podemos seguir con la tradición de lo que es los Reyes Magos, pero si tienen alguna pregunta, adelante, levanten su mano, tomen la voz, abran su micrófono. Francisco, aquí en Sí, el chat hay varias preguntas. Uno dice, ¿los tres Reyes Magos llegaron juntos o cada quien llegó por su camino? bueno, Espérame, otra es, que a lo mejor ahí se pueden contestar varias. ¿En qué medio de información se dice que cada 15 años viene otro? Sería a reforzar el mensaje del avatar. La astrología occidental viene de la Védica y bueno, nada más, ¿dónde puedo ver la grabación? ok. ¿Sabes qué? Ya se me olvidó, Fernando. ¿Cuál fue la primera? La primera es, ¿en qué medio los tres reyes magos llegaron Así. juntos o cada quien por su lado? Miren, esto de los Reyes Magos, volvemos a la antigüedad, no hay nada escrito así bien, no podemos saber exactamente cómo sucedió. Hay corrientes que dicen que cada quien fue llegando como pudo por sus distintos caminos. Los libros que yo le he leído, bueno, les representé que llegaron juntos y creo que es así como que importante y más posible que sea ese el camino, porque
Es más fácil viajar en equipo que viajar solo. Se ayudan mucho y acá hay que acordarse que, bueno, pues viajan por el desierto y asaltaban y todo, entonces, pues se ponían de acuerdo. Ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo le hacían para ponerse de acuerdo? Pues mandaban palomas mensajeras, en fin. Así es como se hacía en la antigüedad. La segunda pregunta, perdón, Fernando. Sí, que si, en qué medios de información se dice que cada 500 años viene otro ser a reforzar el mensaje del avatar? Sí, miren, si cada 500 años viene un nuevo viene a reforzar el mensaje del avatar, les voy a buscar la bibliografía y se las publico para que la lean. Quiero también decirles algo importante. Bueno, ahora estamos en la época de Acuarios, ¿verdad? Ya cambiamos de era. Entonces, bueno, vamos a ver en el futuro qué tipo de actos se realiza la humanidad para hacer ese recordatorio. ¿Y cuál era la última? Y la otra es que si la astrología occidental viene de la astrología védica. No, la astrología occidental viene de lo que es la época mesopotámica, que es mucho más antigua todavía de lo que hemos visto. Y bueno, mesopotámica es el oriente. Ellos se basaban perdón, en los signos y así lo heredamos y lo hemos trabajado, se puede corregir, digo, hay mucho que hacer. Y la astrología védica, que viene de la India, es más de ellos. Hay la astrología china, la astrología japonesa, cada corriente tiene su forma de ver el zodiaco. No sé si con eso quedó contestado. También tenemos astrología maya y Sí, hay que meternos en esa, pero está complicada. Bueno, hay que hacer el claro, propósito. Hay es que hacer como el la propósito. astrología china, pues hay que saber chino y eso Esa, está en chino. eso está Igual que la astrología hindú, hay que entender la cultura. Por eso nosotros estudiamos esta astrología porque es la que más información y libros tenemos. viene exactamente. Miren, cuando los griegos, cuando Roma cae, pues caen los griegos, entonces los libros se mueven a Arabia, por eso se mencionó ahí, y se refuerza entonces el conocimiento es de Occidente, totalmente, no tiene nada que ver con los persas. Sería padre poder mezclar las dos, sería padre mezclar todas las astrologías, nunca acabaríamos. ¿Cuál sería la siguiente pregunta, Fernando? Nada más esas preguntas hay. Si alguien más Bueno. quiere hacer una pregunta, pues puede escribirla o alzar la mano o tomar el micro. Pues bueno, creo que no hay más preguntas o quedó el tema muy Estuvo bastante complicado claro. o quedó muy Pues claro, ¿verdad? Bueno, Francisco, tomando en pues cuenta yo, que es enero y estamos arrancando en el COIPCO con sí, nuestras charlas, si esto lo hubiéramos hecho unos 6 meses más, habría estado más suelto, más. Pero bueno, como sí, es el inicio, luego arrancamos despacio, pero vamos alargando vuelo. Les recuerdo que estamos iniciando nuestras pláticas, no se las pierdan, son todos los miércoles. Viene ya el Simposio Internacional de Cosmología que va a ser en Jalapa, Veracruz. No sé, Fernando, si tú tengas alguna información que quieras compartir con sí, nosotros. sí, con mucho gusto. Bueno, yo había otra pregunta que decía que dónde se podía ver el video, la grabación. Bueno, eso, pues si ustedes escriben su nombre y su número de teléfono, los podemos inscribir dar de alta en la escuela, en eh, esta escuela de cosmobiología de la GFU, de la SOA. Si ya están inscritos, pues les va a estar llegando porque les llega la grabación, les llega también el cartel para la siguiente plática. Si no están inscritos, pues está más con que se registren, no tiene costo, es gratuito y le va a llegar todo esto. Con respecto al simposio, pues va a ser en Semana Santa, los días de jueves a domingo en Jalapa, Veracruz. Les vamos a mandar el cartel a través de la escuela, lo hemos estado enviando, seguiremos enviándolo y la cuota es de 1,500 pesos por el evento. Si asisten, pues pagarán sus alimentos y también cubren su hospedaje. Y también pueden tomarlo online, o sea, por la plataforma Zoom, que también se va a dar. Y ya les ponemos los datos o aquí mismo a la escuela nos escriben, nosotros les mandamos la información y los datos a dónde inscribirse. Y bueno, pues es muy interesante esta plática y pues yo solo quiero agregar, si me lo permites, Francisco, Adelante. que no es tan importante la exactitud sobre los Reyes Magos. Lo más importante es el símbolo que representan.
Entonces, podemos decir que son anécdotas, son mitos, podemos decir que es un mito, pero no es importante la exactitud, sino lo que representa, lo que representan los regalos, todo esto es las tres culturas, cada uno de los animales en que venían montados representa una cultura, pero esa es la unión, cómo Jesús traía eh, todas esas culturas. Entonces, el símbolo es lo más importante, ¿verdad? Analizando a fondo, igual que las fechas, etcétera, etcétera. Los calendarios eran otros, pero lo más importante es precisamente esa cultura, ¿verdad? Y pues por nuestra parte es todo. ¿Y cómo se inscribe en la escuela de biología? Mira, Yolanda, con mucho gusto, nada más deja tu número de teléfono o celular y y de qué lugar estás viviendo. Si es de otro país que no sea México, ponos el área o código, el prefijo, para que nosotros podamos dar de alta y te llegue toda la información que estamos generando. Por mi parte es todo. Francisco, si quieres tú decir algo más Sí, o pues vamos a darle cerramos. un poquito de tiempo a la hermana para que apunte aquí en el chat su nombre y su teléfono con su código, como mencionaste, si le damos de alta en el WhatsApp. Pues de tarea que nos queda, pues la trascendencia, buscar el camino. A lo mejor eso todavía no es algo que estemos buscando, pero sí con astrología conocernos más, ver qué tenemos que hacer, qué tenemos que mejorar. Y empezamos este nuevo ciclo, este nuevo año cósmico para los profesores de astrología, a los estudiantes. Y esperemos que en un futuro haya gurús que nos puedan guiar en lo que es el tema de la astrología esotérica y la trascendencia. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su paciencia. Espero que algo les haya quedado. Me despido. Les mando un abrazo a todos. Muchas felicidades, Fernando. Luego platicaremos más de eso. Igualmente, Yolanda, escribe tu número para que te podamos registrar y de esa manera hay varios que ya se registraron, pero falta el de Yolanda que fue la que preguntó. Órale, Yolanda Beltrán, muy bien. Culiacán, muy bien. Bueno, pues Sí, terminamos esta clase. Pax y buenas tardes. Pax, buenas tardes. Pax, muchas gracias. Gracias, Buenas buenas tardes, tardes, Pax. Pax. Muchas gracias, Pax. Muchas Pax. gracias. Feliz año. Feliz año. Sí, lo mejor Igualmente. a todos.